¿Es posible que las estatuas gigantes no sean solo un producto de la imaginación humana? Desde tiempos inmemoriales, historias de estatuas colosales han sido transmitidas de generación en generación, narradas como leyendas en culturas de todo el mundo. Pero, ¿y si detrás de estos relatos hubiera algo más? Descubrimientos arqueológicos olvidados, estatuas de proporciones descomunales y mitologías sorprendentemente similares sugieren que las estatuas gigantes podrían haber sido reales. Imaginen esto. Un día, en un remoto rincón del mundo, se desentierran estatuas de un tamaño inexplicable. Las noticias estallan por un momento y luego desaparecen. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es posible que haya una verdad incómoda que no quieren que sepamos? En este video, nos adentraremos en las profundidades del misterio de las estatuas gigantes. Exploraremos relatos antiguos, descubrimientos que desafían la historia convencional y teorías que podrían cambiar por completo nuestra visión del pasado. ¿Por qué tantas culturas diferentes tienen historias similares? ¿Son coincidencias o hay una conexión que hemos ignorado? Acompáñanos mientras desentrañamos este enigma oculto por siglos y descubrimos si las estatuas gigantes son simplemente mitos, o si la historia oficial ha silenciado algo mucho más grande, en todos los sentidos. En todas las esquinas del mundo, desde las vastas llanuras de Mesopotamia hasta las montañas heladas de Escandinavia, surgen relatos de gigantes. Estas figuras descomunales aparecen en las mitologías de civilizaciones que, en su tiempo, no tenían forma de comunicarse entre sí. ¿Cómo es posible que tantas culturas compartan historias tan similares? En la Biblia, los Nefilim son descritos como seres de gran renombre, híbridos nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En la mitología griega, los titanes, antiguos dioses de fuerza y tamaño sobrehumanos, gobernaron el mundo antes de ser derrotados por los olímpicos. Al otro lado del Atlántico, los pueblos indígenas de América narran historias sobre gigantes que caminaban por sus tierras mucho antes de que llegaran los colonizadores. En el norte de Europa, la mitología nórdica habla de los Jotuns, enemigos de los dioses, seres poderosos cuya presencia marcó el equilibrio entre el caos y el orden. ¿Cómo es que estas historias, separadas por océanos y continentes, presentan patrones tan similares? ¿Podrían todas estas culturas estar hablando de los mismos seres? ¿O es esta una coincidencia demasiado grande para ignorar? Además, estas historias no se limitan solo a la antigüedad. Incluso en tiempos más recientes, exploradores como Magallanes y colonizadores europeos documentaron relatos de tribus locales sobre gigantes en lugares como la Patagonia. Estos relatos compartidos a lo largo de la historia nos llevan a preguntarnos, ¿cuánto de estas leyendas se basa en hechos reales? Es evidente que los gigantes dejaron una huella indeleble en las mentes humanas, tanto como figuras de admiración como de temor. Pero el verdadero misterio radica en lo que estas historias intentan decirnos. ¿Es posible que estas leyendas sean ecos de un pasado olvidado, una pista hacia algo que alguna vez fue realidad? El viaje continúa. En el próximo capítulo, exploraremos los relatos históricos que han intentado documentar la existencia de gigantes y descubriremos si la historia esconde más de lo que aparenta. Las leyendas de gigantes no se limitan a las historias transmitidas oralmente o a los textos mitológicos. A lo largo de la historia escrita, existen testimonios de exploradores, historiadores y cronistas que afirmaron haber visto pruebas de su existencia. Pero, ¿pueden estas crónicas ser la clave para unir el mito con la realidad? Marco Polo, el famoso viajero veneciano, escribió en el siglo XIII sobre hombres de gran estatura y fuerza que encontró en sus viajes por tierras asiáticas. Según sus relatos, estos seres colosales habitaban regiones remotas y despertaban tanto fascinación como miedo en quienes los encontraban. Por su parte, Heródoto, conocido como el padre de la historia, narró en sus escritos acerca de tribus de gigantes en tierras africanas, describiéndolos con un detalle que hoy nos hace cuestionar si realmente presenció algo más allá de lo humano. En el siglo XVI, Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de Magallanes, documentó encuentros con gigantes en la región de la Patagonia. Según su relato, estos seres eran el doble de altos que un hombre promedio y dejaban huellas enormes en la tierra. Estas historias alimentaron las teorías de que los gigantes no solo existieron en un pasado remoto, sino que también pudieron coexistir con los humanos modernos.
Incluso en Europa, durante la Edad Media, surgieron rumores sobre huesos gigantes encontrados en excavaciones. Los cronistas afirmaban que pertenecían a antiguos guerreros de proporciones sobrehumanas, aunque muchas de estas evidencias se perdieron o fueron descartadas como meras exageraciones. Pero, ¿por qué, a pesar de estos relatos, la existencia de gigantes nunca ha sido aceptada oficialmente? Una posibilidad es que estos escritos fueran malinterpretaciones de fenómenos naturales o exageraciones destinadas a impresionar a los lectores de la época. Sin embargo, otra posibilidad inquietante es que algunos de estos testimonios contengan fragmentos de verdad que han sido deliberadamente ignorados o descartados. A medida que avanzamos, es inevitable preguntarnos: ¿podrían los descubrimientos arqueológicos respaldar estas historias? En el próximo capítulo, exploraremos las evidencias físicas que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de los gigantes. Es posible que la Tierra haya guardado durante milenios los vestigios de los gigantes. A lo largo de los siglos, han surgido reportes de hallazgos arqueológicos que parecen desafiar nuestra comprensión de la historia. Huesos colosales, cráneos desproporcionados y herramientas demasiado grandes para manos humanas han sido encontrados en lugares remotos. Pero, ¿qué tan confiables son estas pruebas? En 1890, un equipo de arqueólogos en los Estados Unidos afirmó haber desenterrado esqueletos gigantes en un túmulo de piedra en Wisconsin. Según los informes, los restos medían más de 3 metros de altura y presentaban una anatomía extraña, con cráneos que mostraban características fuera de lo común. Sin embargo, tras un breve periodo de atención mediática, las pruebas desaparecieron misteriosamente, dejando más preguntas que respuestas. Otro caso intrigante proviene de Ecuador, donde en 2013 un grupo de exploradores encontró fragmentos de huesos humanos de dimensiones extraordinarias. Expertos locales estimaron que el individuo al que pertenecían habría tenido al menos 7 metros de altura. Aunque los restos fueron estudiados por científicos, su origen sigue siendo un enigma. En Asia, las leyendas de los rakshasas, demonios gigantes, parecen encontrar un eco en los hallazgos de enormes herramientas de piedra descubiertas en India. Estas herramientas, imposibles de manejar por manos humanas modernas, han llevado a algunos investigadores a especular que podrían haber pertenecido a una raza perdida de seres gigantes. Sin embargo, estos hallazgos siempre enfrentan escepticismo. Muchos argumentan que los restos encontrados son simples casos de animales mal identificados o de formaciones genéticas exageradas por la imaginación popular. Pero el misterio se profundiza cuando algunos descubrimientos parecen ser deliberadamente ignorados o confiscados. Instituciones como el Smithsonian han sido acusadas de suprimir evidencia relacionada con los gigantes, lo que ha llevado a teorías de conspiración que sugieren un esfuerzo para mantener esta verdad oculta. Si estas pruebas fueran reales, ¿qué implicaciones tendría para nuestra comprensión de la historia? ¿Podrían los gigantes ser una pieza perdida de nuestro rompecabezas evolutivo o una especie completamente separada? En el siguiente capítulo, profundizaremos en las teorías científicas y alternativas que intentan explicar la posible existencia de estos seres. ¿Qué dice la ciencia sobre estas evidencias? ¿Y qué dicen quienes desafían la narrativa oficial? La ciencia oficial a menudo se muestra escéptica frente a la existencia de gigantes, atribuyendo los relatos y hallazgos a malas interpretaciones, exageraciones o incluso fraudes. Sin embargo, algunas teorías científicas y alternativas han intentado dar sentido a este fenómeno, explorando desde explicaciones genéticas hasta posibilidades fuera de este mundo. Una teoría ampliamente aceptada es que muchos de los restos atribuidos a gigantes son en realidad casos de enfermedades como la acromegalia o el gigantismo, que afectan a una pequeña parte de la población humana y pueden causar un crecimiento anormal. Aunque esta explicación puede resolver algunos casos, no logra abordar los relatos de huesos descomunales y herramientas imposibles de manejar por humanos. Por otro lado, algunos arqueólogos y paleontólogos han sugerido que ciertos hallazgos podrían ser restos de megafauna, animales de gran tamaño que coexistieron con los humanos en el pasado. Sin embargo, esta teoría no explica por qué muchas de estas evidencias muestran características inconfundiblemente humanas. Las teorías alternativas, por su parte, van más allá de los límites de la ciencia convencional. Algunos investigadores sostienen que los gigantes
podrían haber sido una especie humana distinta, quizás un linaje perdido en la evolución. Según esta hipótesis, estos seres habrían coexistido con los primeros humanos modernos, dejando tras de sí rastros genéticos y culturales que se transformaron en las leyendas que conocemos hoy. Una propuesta aún más controvertida es la intervención extraterrestre. Según esta teoría, los gigantes podrían haber sido seres híbridos creados por civilizaciones avanzadas que visitaron la Tierra en un pasado remoto. Esta idea se apoya en textos antiguos como el libro de Enoch, que menciona la unión entre los vigilantes celestiales y las hijas de los hombres, dando lugar a los Nefilim. Por último, está la posibilidad de que la narrativa oficial haya sido moldeada para excluir ciertas verdades incómodas. Algunos teóricos sugieren que la historia de los gigantes fue suprimida deliberadamente para proteger dogmas religiosos, académicos o culturales. Esto explicaría por qué tantas evidencias aparentemente contundentes desaparecen o son descartadas sin un análisis profundo. La pregunta persiste: ¿estamos dispuestos a desafiar nuestra percepción de la historia y explorar estas posibilidades? En el próximo capítulo, examinaremos cómo las instituciones y los intereses han moldeado nuestra comprensión de los gigantes y por qué estos enigmas permanecen en las sombras. A lo largo de la historia, la narrativa oficial ha sido cuidadosamente construida por instituciones que detentan el conocimiento. Pero cuando se trata de gigantes, surge una pregunta inquietante. ¿Por qué tantas pruebas parecen desaparecer? ¿Existe una conspiración deliberada para borrar su existencia de los registros históricos? El caso más mencionado es el del Smithsonian Institution en los Estados Unidos. Durante el siglo XIX, surgieron múltiples relatos de descubrimientos de huesos de gigantes en diversas excavaciones en América del Norte. Estos hallazgos, según testigos, fueron entregados al Smithsonian para su análisis, pero nunca se volvieron a ver. Este patrón de desaparición ha alimentado teorías de que esta institución, y posiblemente otras, han trabajado para encubrir la evidencia. ¿Es una simple casualidad o una operación coordinada para mantener el statu quo de la historia aceptada? Otro aspecto clave es la influencia de los dogmas religiosos. Desde la era medieval, muchas historias sobre gigantes fueron reinterpretadas o censuradas por la Iglesia, que veía estas narrativas como un desafío a las escrituras oficiales. Los gigantes, en textos como el Génesis o el libro de Enoch, plantean preguntas incómodas sobre los límites de la creación divina, algo que podía socavar la autoridad religiosa. El ámbito académico no está exento de sospechas. Investigadores independientes que intentan explorar la existencia de gigantes suelen ser desacreditados rápidamente, sus trabajos rechazados por no alinearse con las teorías predominantes. Algunos argumentan que esto no es más que una forma de proteger paradigmas establecidos, evitando el caos que generaría una reescritura radical de nuestra historia. Además, el control del conocimiento también se extiende al ámbito cultural. Los gigantes aparecen con frecuencia en películas, libros y videojuegos, pero casi siempre como figuras míticas o fantásticas. Esta representación, aunque fascinante, refuerza la idea de que los gigantes no son más que un producto de la imaginación, alejándolos aún más del ámbito de la posible realidad histórica. Pero ¿por qué tanto esfuerzo para silenciar estas historias? Una teoría intrigante sugiere que la aceptación de los gigantes podría revelar secretos sobre nuestro origen, nuestras capacidades ocultas o incluso nuestra conexión con civilizaciones avanzadas. ¿Qué implicaciones tendría esto para el poder establecido? El próximo capítulo profundizará en los ecos de estas historias en la cultura popular y cómo las generaciones actuales podrían estar más cerca de la verdad de lo que jamás imaginamos. En nuestra cultura moderna, los gigantes son figuras recurrentes en historias épicas, películas y videojuegos. Pero, ¿es posible que estas representaciones sean más que simples ficciones? ¿Podrían ser vestigios de una verdad ancestral que resuena inconscientemente en nuestra imaginación colectiva? Desde los cuentos infantiles hasta los éxitos de taquilla de Hollywood, los gigantes han ocupado un lugar especial en las narrativas humanas. Historias como Jack y las habichuelas mágicas retratan a estos seres como guardianes de reinos ocultos, mientras que películas como El Hobbit de J.R.R. Tolkien los presentan como criaturas poderosas, pero relegadas a los márgenes de la sociedad. Aunque estas historias son ficticias, muchos argumentan que su persistencia indica una conexión con relatos históricos que alguna vez
fueron considerados reales. En el mundo de los videojuegos, títulos como Shadow of the Colossus convierten a los gigantes en protagonistas de mundos antiguos y enigmáticos. Estos juegos no solo fascinan a millones de jugadores, sino que también presentan una estética inspirada en monumentos y estructuras megalíticas, lo que lleva a preguntarnos, ¿podrían estas imágenes estar basadas en hechos reales que hemos olvidado? Además, en la literatura y el cine, los gigantes a menudo están asociados con civilizaciones perdidas o tecnologías avanzadas. Por ejemplo, en la saga de Percy Jackson, los gigantes están directamente vinculados con los dioses y los mitos griegos, reflejando una conexión entre los seres colosales y el conocimiento divino o extraterrestre. Curiosamente, estas representaciones modernas también podrían ser un vehículo para explorar preguntas más profundas. ¿Por qué los gigantes son representados como figuras trágicas, marginadas o incluso temidas? Tal vez esto refleje una lucha interna de la humanidad con su propia historia, una mezcla de fascinación y miedo hacia lo desconocido. Lo que está claro es que la cultura popular mantiene vivo el interés por los gigantes, incluso cuando las instituciones científicas y académicas descartan su existencia. Podría ser que estas narrativas estén preparando a nuestra sociedad para reconsiderar su postura sobre los gigantes, haciéndonos más receptivos a la posibilidad de que su existencia sea algo más que un mito. En el capítulo final, exploraremos cómo estas ideas, unidas a la búsqueda de nuevas evidencias, podrían reconfigurar nuestra comprensión del pasado y cambiar la forma en que vemos nuestro lugar en la historia. Al concluir este viaje por el misterio de los gigantes, una pregunta persiste en nuestra mente. ¿Estamos realmente listos para desafiar lo que sabemos sobre nuestra historia y nuestras capacidades? Durante siglos, los gigantes han sido relegados al ámbito de la mitología, y sin embargo, las evidencias arqueológicas, los relatos históricos y las teorías alternativas siguen desafiando esa narrativa. Lo que hemos explorado a lo largo de este video no es solo una serie de relatos antiguos o curiosidades perdidas, sino una invitación a cuestionar el conocimiento que se nos ha presentado como definitivo. Si los gigantes alguna vez existieron, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la evolución humana? ¿Acaso nuestra historia ha sido manipulada, no solo por intereses académicos o religiosos, sino también por un miedo profundo a enfrentar lo desconocido? Las pruebas sobre los gigantes no solo se limitan a huesos y fragmentos encontrados en excavaciones olvidadas. También están presentes en los textos antiguos, en las leyendas de diversas culturas y, sorprendentemente, en las huellas dejadas en nuestra propia cultura popular. Esta persistente presencia de los gigantes en nuestras historias, aunque muchas veces disfrazada de fantasía, podría ser el eco de una verdad que se ha ocultado o distorsionado a lo largo de los siglos. Ahora bien, ¿por qué las instituciones y poderes establecidos se empeñan en mantener estos misterios enterrados? Puede que la respuesta esté en lo que descubrimos al analizar las conspiraciones y secretos. Un cambio en nuestra visión del pasado podría tener repercusiones profundas sobre cómo entendemos nuestra evolución, nuestro lugar en el universo y el poder de las civilizaciones que nos precedieron. Lo que está claro es que la búsqueda de la verdad sobre los gigantes no es solo una cuestión de desenterrar restos o analizar textos antiguos. Es un llamado a la reflexión sobre nuestra capacidad para cuestionar la historia oficial y abrir la puerta a nuevas posibilidades. Si estamos dispuestos a desafiar lo que sabemos, podríamos descubrir que los gigantes no son solo parte de un pasado remoto, sino una clave para entender mejor quiénes somos hoy. Te invito a reflexionar sobre todo lo que hemos explorado en este video. ¿Crees que la historia que nos han contado es la única versión posible? ¿Estás dispuesto a aceptar la posibilidad de que los gigantes existieron realmente y que su legado aún puede tener algo que enseñarnos? Te leo en los comentarios. La historia está lejos de ser una línea recta, y juntos podemos descubrir mucho más.